Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta sesión más de introducción al cálculo vectorial. La última sesión estudiamos teoremas que tienen que ver con la integración generalizada. Vimos el teorema de Gauss, el teorema de Stokes, el teorema de los gradientes. Y hoy vamos a continuar esa parte estudiando un poco qué es la integración por partes generalizadas. Solamente vamos a dar algunas ideas y después procederemos a estudiar la función o distribución delta de Dirac en una sola dimensión, ¿vale? Entonces, para empezar, déjenme compartirles mi pantalla. Eh, Ahora mismo deberían de estar viendo mi pantalla. Estamos en la sesión número 7. La vez pasada grabé la sesión número 6. De nuevo le puse así porque pues no tengo idea de cuándo vaya a subir esto, ¿no? Solamente lo estoy grabando porque pues sé que después se los subiré cuando lo crea necesario. Y pues bueno, ¿qué tal si empezamos esta sesión recordando un viejo conocido, que es la igualdad de la integración por partes? Recordemos que para deducir la integración por partes partimos por la regla del producto, luego hacemos unas cuantas integraciones y llegamos a la siguiente fórmula que debe de ser pues bastante recordada por ustedes porque de hecho es muy útil, ¿no? Tenemos que la integral en un intervalo AB de f por la derivada de una función respecto de x. Esto es igual a, lo voy a escribir así porque, bueno, después va a ser mucho más sencillo, ¿no? Interpretarlo de esta forma. Tengo g derivada de f respecto de x, ¿ok? Y además tengo que añadir un producto, f por g, que esté evaluado en a y b. Ok, esta es la fórmula de la integración por partes. Eh, de lo que trata es de esto, ¿no? Tienes un producto de funciones, una función f y la derivada de una función g. Entonces puedes transformar ese producto, puedes integrarlo, intercambiando los papeles. Ahora en esta integral, que lleva siempre un signo menos, tenemos a g y a la derivada de f. Y además tienes que sumar esta cosa, ¿no? Es un producto de funciones evaluada en la frontera del intervalo al que nos interesa integrar, ¿ok? De nuevo, esta igualdad surge por la regla del producto y, bueno, pues si no lo recordaban, vamos a hacer un ejemplito para que se den cuenta del poder que tiene la integración por partes, ¿no? Entonces, supongan que queremos evaluar la siguiente integral. Es una integral impropia. Esta integral por ahí apareció en uno de sus exámenes. X e a la menos x de x, ¿no? De 0 a infinito. Bueno, pues una primera observación que podemos hacer para resolver esta integral es ver la siguiente igualdad. E a la menos x, yo lo puedo ver como la derivada de x de menos e a la menos x. Claro, ¿verdad? Porque si yo uso la regla de la composición, ¿no? Pues voy a tener que, por regla de la cadena, aquí me va a aparecer la misma derivada, ¿verdad? Va a ser e a la menos x, es la función, y luego tengo que bajar un menos por regla de la cadena, entonces menos con menos me va a dar más y me va a devolver la función que tengo en el lado izquierdo de la igualdad, ¿ok? Entonces, esta es una pequeña observación, ¿no? Una sutileza. Pero es una sutileza que nos ayuda mucho, porque si yo introduzco esta información aquí, entonces yo puedo usar la fórmula que mostré anteriormente de regla de la cadena para solucionar este producto, ¿verdad? Solamente tengo que tener cuidado con los límites de integración. Y bueno, es lo que haremos en la siguiente página. Entonces voy a ponerle en este caso, ¿quién es f de x? Bueno, f de x es igual a x, simplemente la identidad, y g de x es igual a menos e a la menos x. Ok, recuerden, este menos sale de la sutileza que les expliqué en la página anterior. Además, yo puedo agregar que la derivada de f respecto a x es igual a 1, ¿verdad?
esta información es importante, ¿no? Y es muy obvia, ¿verdad? Pues tengo la identidad, si la derivo respecto de x va a dar 1. ¿Y por qué la necesito? Bueno, me voy a regresar un poco a la fórmula que tenía de este lado, porque aquí tengo que poner quién es la derivada de f respecto de x, ¿no? Y en este caso aquí va a ser un 1, ¿no? Entonces, bueno, lo único que tengo que hacer ahora es sustituir estos valores que tengo en la fórmula que les acabo de enseñar, la fórmula de la integración por partes, y vamos a ver qué obtenemos. ¿Ok? Entonces yo quiero evaluar la integral de 0 a infinito de x a la menos x de x. Y por la fórmula de la integración por partes, yo sé que esto es igual a la integral de 0 a infinito de a la menos x de x menos x a la menos x, también evaluado de 0 a infinito. Ok, entonces no he hecho absolutamente nada extraño, ¿no? Lo único que hice fue cancelar un menos, ¿no? Aquí deberían de decir, aquí te faltó un menos, pero no, porque esta función, que es la función g, en este caso, llevaba un menos, entonces ese menos se cancela, y aquí sí sale el menos, ¿verdad? Porque pues no tengo nada con que se cancele, entonces aquí sí va a estar el menos. Y ya lo único que tengo que hacer, pues es ver cuánto vale cada uno de estos valores, ¿verdad? Esta primera integral, observen que es de 0 a infinito integrar a la menos x, ¿no? Y de hecho, ese valor sí va a ser un valor que ya conocemos, nosotros ya hemos trabajado con este tipo de integrales impropias en el curso de cálculo 2. Y por otro lado, observen que este producto, si ustedes usan la regla del L'Hopital, se hace 0, ¿ok? Entonces, este producto va a tender a 0 y solamente nos va a quedar esta integral, ¿ok? Al integrar esto de aquí, nos va a quedar a la menos x de 0 a infinito, ¿ok? Esta otra parte, recuerden, vale 0. Pueden usar la regla del L'Hopital para demostrarlo. Y esto de aquí es igual a 1, ¿no? Porque cuando tomo el límite de a la menos x a infinito, eso de ahí me va a dar 1, ¿verdad? Y con este menos se cancela con el menos de la resta que aparece y me da finalmente 1. Entonces, si se dan cuenta, fue solamente integración por partes. Es una integral que en algún momento vino en uno de sus exámenes. Y si se dan cuenta, la solución es muy sencilla si tomamos el truco de usar integración por partes, ¿no? Entonces, una pregunta válida que nos podemos hacer es, ¿podremos explotar de igual forma las otras reglas del producto? Obviamente para generar reglas de integración por partes generalizadas. Y la respuesta es sí, ¿ok? Vamos a considerar la siguiente regla del producto, que es una de las muchas reglas del producto que yo les enseñé en este pequeño curso de cálculo vectorial, que consiste en sacar la divergencia del producto de una función escalar f y el producto de una función vectorial f. Digo, perdón. F por a debe de ser una función vectorial, ¿verdad? Entonces tiene sentido calcularle la divergencia y habíamos visto que esto es igual a f por la divergencia de a más a punto el gradiente de f. ¿Ok? Esta es una regla del producto que estudiamos. Es muy análoga a la regla del producto que ustedes conocen en una dimensión. Si tienen duda respecto a de dónde viene esta función, esta regla del producto, pueden checar los argumentos que dimos cuando vimos derivación, vimos reglas del producto, pero lo que me va a interesar ahora es integrar esta igualdad en un cierto volumen B. Y es algo que voy a poner aquí abajo con color rojo. Entonces supongan que yo estoy integrando en un cierto volumen B la igualdad anterior. Se vale, ¿verdad? Yo puedo tomarme un cierto volumen arbitrario, ¿no? Y puedo integrar la función de ambos lados, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, estoy integrando el lado izquierdo y puedo hacer lo mismo con el lado derecho. Aquí voy a separar las dos integrales porque, pues yo sé que puedo usar linealidad, ¿verdad? Entonces me va a quedar esto de aquí, de tau, más integral, una integral de volumen de a, aquí se me olvidó poner una rayita, ¿no? A punto, el gradiente de f, tau. Entonces, lo único que hice fue tomar ambos lados de esta igualdad e integrarlos. Los estoy integrando respecto a un cierto volumen B. Y yo también sé
que esta igualdad la puedo escribir de otra forma, ¿ok? Porque, si se dan cuenta, aquí tengo la integral de la divergencia de una cierta función, ¿no? Y yo sé ya trabajar integrales de la divergencia de una función, porque estudié el teorema de la divergencia, ¿verdad? Entonces puedo ponerle por teorema de la divergencia, de la DIP, de la divergencia, yo sé que esta integral de aquí, que es la divergencia de f a de tau, la puedo escribir como una integral de superficie, ¿verdad? La puedo escribir como una integral de superficie cerrada, que es la frontera del volumen que estoy trabajando, y ahora ya simplemente es fa punto de a, ¿verdad? Esto yo lo sé por teorema de la divergencia. Entonces, si esta integral es igual a esto por la regla de la divergencia, y por otro lado, yo tengo que esta integral por la regla del producto es igual a esta otra igualdad, ¿no? Entonces, yo puedo igualar por transitividad las dos igualdades, ¿verdad? Entonces voy a escribirlas, ¿no? Para que valga la pena un poco este desarrollo. Entonces tengo aquí que sacar la divergencia de A, de tau, ¿verdad? Más la integral, de nuevo sobre un volumen, de A punto el gradiente de F, de tau, de nuevo. Y esto yo tengo por teorema de la divergencia que es igual a una integral de superficie, de nuevo, si se dan cuenta es el mismo volumen, entonces ese va a ser la frontera del volumen, y aquí tengo F de A punto de A. Esto yo lo puedo reescribir de una forma más amena, de una forma que me recuerde al teorema de integración por partes. Y bueno, la forma en la que lo voy a reescribir es así, ¿verdad? Por un lado voy a tener aquí F, la divergencia de A de tau, y esto va a ser igual a menos la integral sobre el mismo volumen de A punto el gradiente de F de tau, más una integral de superficie, ¿verdad? Tengo una integral de superficie de f de a punto de a. Entonces, si se dan cuenta, perdón, aquí se me abrió una cosa, si se dan cuenta, esto ya tiene la forma del teorema de integración por partes, ¿no? Estoy integrando sobre un cierto volumen y quiero saber cuánto vale la integral de una cierta función por la derivada, en este caso la divergencia, de otra función. Y esto es igual a menos la integral sobre ese mismo volumen, pero ahora intercambio los papeles, lo que les decía al inicio. Ahora tengo la función punto la derivada de la otra función, o sea, en este caso el gradiente de f de tau, más una integral evaluada en la frontera del volumen, es una superficie, de pues el producto de las dos funciones, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, esto es en esencia lo mismo que tenemos en la integración por partes, tiene el mismo espíritu, la misma esencia de lo que significa integrar por partes, y esta es la magia que tiene la integración por partes, ¿ok? Entonces, así, usando una regla del producto, podemos llegar a un análogo al teorema de integración por partes, y de hecho, les voy a mostrar a continuación dos reglas de integración por partes muy usadas principalmente en el área de electromagnetismo. Esto lo van a ver cuando estudien leyes de conservación en el campo electromagnético o cuando estudien el teorema de Poynting. Entonces, bueno, esta igualdad, ¿no? Es una de las interesantes. Se dan cuenta, ahora partimos integrando sobre una superficie y la idea es la misma, ¿verdad? Tengo una función escalar multiplicando a la derivada, el rotacional, de otra función, y esto va a ser igual a una integral de superficie, la misma superficie, de a cruz, ¿no? Un producto por la derivada de la otra función, ¿no? Y le tengo que sumar además una función, una integral de línea, que va a ser el producto de las dos funciones, ¿ok? Estoy evaluando el producto de las dos funciones en una cierta frontera. Entonces, si se dan cuenta, la idea es la misma, ¿verdad? Estamos en una superficie, me fijo en la frontera, es una curva,
y también cambio los papeles, ¿verdad? Aquí tengo F, aquí tengo A y aquí tengo F. Estoy intercambiando los papeles y eso es la magia de la integración por partes. Algunos podrían decir, oye, pero fíjate que aquí se te olvidó un menos. El menos no va porque yo estoy usando la antisimetría del producto cruz para acomodarla de una forma que se vea más sencilla. Pero si yo saco un menos, pues puedo cambiar el orden del producto cruz y se me va ese menos, ¿verdad? Entonces, sí, no se preocupe, no se me fue ningún menos. Esta igualdad es la buena. Es otra de las igualdades importantes respecto a la integración por partes. Y bueno, para terminar esta sección, les voy a mostrar otra igualdad que también es interesante, ¿vale? En este caso, ahora tenemos dos funciones vectoriales, ¿verdad? Estoy integrando sobre un volumen y tengo una función punto, es un producto, la derivada de A, es el rotacional en este caso, y esto es igual a la función en el mismo volumen, y ahora cambio los papeles, ¿verdad? Ahora tengo A punto el rotacional de B. Y de nuevo, estoy evaluando el producto de las dos funciones en una frontera, en la superficie que se genera por el volumen B. Entonces, se dan cuenta, la esencia de la integración por partes es exactamente la misma. Y de nuevo, aquí pueden decir, oh, se te fue un menos. No, lo que estoy usando es una propiedad de antisimetría en el triple producto punto. Esto ya lo estudiamos en otras clases anteriores. Y si tienen duda, pueden ir a ver estas clases. Y esta es la igualdad buena, ¿vale? Si quisiera que aquí apareciera un menos, entonces intercambio aquí usando el triple producto y sus propiedades y me quedaría de una forma distinta, pero lo escribí así porque esta es la forma parecida a la integración por partes original que ustedes conocen, ¿ok? Entonces, tanto la igualdad anterior como esta igualdad son igualdades que aparecen al momento de estudiar el teorema de Poynting, ¿no? Y algunos teoremas de conservación de energía en electromagnetismo, por eso es que se las estoy mostrando. Pero hasta aquí básicamente terminaríamos todo lo que tiene que ver con integración, ¿vale? Lo que sigue a continuación es un breviario cultural sobre la delta de Dirac. En esta sesión vamos a estudiarla en una dimensión y en la última sesión, que es la que sigue, vamos a estudiarla en 3 dimensiones y luego vamos a estudiar algunos teoremas de conservación, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre la delta de Dirac y para hablar del por qué necesitamos la delta de Dirac, consideremos la siguiente función. Este es un campo vectorial radial, es un campo vectorial escrito en coordenadas esféricas, si lo quieren ver así, y la forma en la que va a tener este campo vectorial cuando lo dibujemos en el plano es una forma bastante interesante, ¿no? Que de hecho nos va a recordar a lo que conocemos como electrones si estudian física, ¿no? Entonces vamos a tener un cierto punto en el espacio y lo que nos vamos a dar cuenta es que tenemos flechitas que salen radialmente del punto, ¿ok? Entonces, esto que estoy dibujando es un esbozo del campo vectorial generado por esta función que les estoy poniendo aquí. ¿Ok? Es básicamente 1 entre r cuadrada en la dirección radial, ¿verdad? Si tienen dudas de quién es ese vector r sombrerito, pueden ir a ver nuestra sesión de coordenadas curvilíneas. Ahí estudié con detenimiento quiénes son las coordenadas esféricas y bueno, pues podrán quitarse de las dudas, ¿no? Pero por ahora, pues me voy a concentrar nada más en dibujar este campo vectorial, ¿vale? Las líneas son derechitas, obviamente, aquí disculpen, me salieron algo chuecas, pero bueno, la idea es esta, ¿no? La idea es que tenga un campo vectorial que es radial en todas las direcciones, ¿ok? Y recuerden, solo está en la dirección radial. En las otras componentes esféricas no hay nada, vale 0, ¿ok? Entonces, tengo esta función y lo que yo voy a hacer ahora es calcularle su divergencia, ¿ok? Nada más voy a calcularle su divergencia. ¿Por qué quiero calcularle su divergencia? Bueno, porque nosotros habíamos visto que cuando estudiamos divergencia, si un campo vectorial tenía esta forma, una especie de fuente, entonces su divergencia tenía que ser positiva, ¿verdad? Entonces yo me puedo preguntar, ¿la divergencia de este campo vectorial será positiva? Bueno, vamos a calcularla. Para calcular la divergencia, lo único que yo necesito, pues, es usar el operador de divergencia en coordenadas
esféricas, ¿verdad? Yo estudié este operador de divergencia, esta es la forma que tiene, solamente voy a poner la parte radial porque el campo vectorial solo está definido en la parte radial, en lo demás vale cero. Esta es la función, el campo que yo tengo, ¿verdad? La componente radial está aquí. Y bueno, si ustedes recordarán, r cuadrada por 1 entre r cuadrada, pues es igual a 1, ¿verdad? Entonces esto es igual a tener 1 entre r cuadrada, parcial de r de 1, ¿ok? ¿Y cuál es la parcial de 1 respecto de r? Pues 0, ¿verdad? Entonces, básicamente estoy obteniendo que la divergencia es 0. Y, bueno, pues de entrada la divergencia claramente no es positiva, ¿verdad? Es 0, pero yo además conozco un teorema que se llama teorema de la divergencia, ¿verdad? Porque si la divergencia es 0, pues ¿cuánto vale la integral sobre cualquier volumen? ¿No? Estoy poniendo un volumen arbitrario. Como esta divergencia vale 0, pues esto implica que la integral de la divergencia sobre cualquier volumen vale 0, ¿no? Pero reitero, yo ya conozco que puedo transformar esta integral, que es la integral de una divergencia, en una integral de superficie, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si en vez de un volumen arbitrario, en particular nos tomamos una esfera de radio R mayúscula? ¿Ok? Entonces vamos a escribir esto en la siguiente página. Le voy a poner sea B la esfera en el origen de radio R. ¿Ok? Entonces, digo esfera, la esfera todos sabemos que es el cascarón, ¿verdad? Pero realmente estoy integrando sobre la bola, porque a mí me interesa el volumen. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué nos dice el teorema de la divergencia, ¿no? Entonces voy a poner por teorema de la divergencia. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Entonces, me estoy tomando B en particular, el radio, la esfera de radio R, pero yo sé que esta integral debe de dar 0 para cualquier volumen, ¿verdad? Pero yo me estoy tomando la esfera de radio R porque sé que voy a integrar sobre una superficie y como estoy trabajando en cilíndricas, pues qué mejor, digo en cilíndricas, en esféricas, pues qué mejor que integrar sobre una superficie esférica, ¿no? Pues es lo más sencillo. Entonces, por teorema de la divergencia, yo sé que esto es igual a integrar sobre el cascarón de esta bola de radio R, ¿verdad? ¿Y qué voy a integrar? Pues voy a integrar B punto de A, por puro teorema de la divergencia. Pero, ¿quién es B y quién es de A? Bueno, en este caso, B, yo tengo que evaluarla en la superficie, en la esfera de radio R, va a tener esta forma, ¿verdad? 1 entre R cuadrada, ¿por qué R mayúscula? Porque la esfera es de radio R y la estoy evaluando en la superficie. Y esto va a estar en la dirección radial, ¿verdad? Y tengo que hacer punto, es el producto punto que aparece aquí, ¿cómo se llama? Diferencial de área de esfera, ¿no? Entonces nosotros también estudiamos quién es ese valor, en este caso es R cuadrada, seno de teta en la dirección R. Ah, perdón, aquí además me faltó un de phi, ¿no? Porque como estoy en coordenadas esféricas, pues tengo que integrar sobre este pequeño arco esférico. Entonces, ya sustituí tanto B y DA. Entonces voy a hacer el producto punto y voy a usar los límites de integración que me da las coordenadas esféricas para poder integrar sobre esta esfera de radio R. ¿Ok? Entonces recuerden que todo esto debe de ser igual a 0 por lo que dijimos anteriormente, ¿no? Esto de aquí va a ser igual a la integral de 0 a pi de seno de teta, y esto lo multiplico por la integral de 0 a 2pi. Si tienen dudas con esto pueden ir a ver el video de integración en coordenadas esféricas, ¿vale? Y esto de aquí, ¿a quién es igual? Bueno, esta igualdad de aquí va a ser igual a 2pi y esta integral va a ser igual a 2. Entonces, el producto de 2 por 2pi, ¿a quién es igual? Pues es igual a 4pi. Pero aquí tenemos una tremenda contradicción, ¿verdad? Tengo una tremenda contradicción porque yo partí de que todo esto era igual a 0. Yo sé que esto es igual a 0
para cualquier volumen, en particular para la esfera de la bola de radio R, centrada en el origen, y usé el teorema de la divergencia, transformé estos dos a coordenadas esféricas, porque me conviene coordenadas esféricas, integré y llegué que esto es igual a 4pi. Entonces, esto me diría que 0 es igual a 4pi. Y entonces estoy en un embrollo, ¿verdad? Porque estoy incluso diciendo que pi es un número racional, entonces eso ya es una aberración. Ya le di en la torre a las matemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no me está dando lo que tengo que hacer? Entonces, podemos poner que aplicamos el teorema de Gauss y llegamos a una contradicción. Y llegamos a una contradicción. Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque pues yo en general no cometí ningún error, ¿verdad? O sea, lo único que yo hice, pues fue aplicar las reglas que yo conocía, ¿no? Yo primero tomé el campo vectorial, calculé su divergencia y después lo único que hice fue que ya que esa divergencia me dio 0, la integral de esa divergencia me debe dar 0, entonces usando el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss, pues llego a que 0 es igual a 4pi, entonces, ¿qué hice mal? Pues bueno, la sutileza es que estamos dividiendo entre 0, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos mal? La respuesta a esta pregunta es, hicimos lo que cualquier matemático aberra, ¿no? Dividimos entre 0. ¿Por qué dividimos entre 0? Porque al inicio el campo vectorial tiene la forma 1 entre r cuadrado. O sea, cuando calculamos la divergencia, ya tiene un 1 entre r cuadrada. Y el problema es que cuando tenemos 1 entre r cuadrada, o sea, lo voy a poner aquí, 1 entre r cuadrada por la parcial respecto de r de 1, en r igual a 0 aquí estamos dividiendo 0 entre 0. Y eso es un problema, ¿verdad? Esto de aquí es indeterminado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo solucionamos este problema, no? Pues primero debemos calmarnos, ¿no? Podemos respirar y darnos cuenta que si r es distinto de 0, esto sí se vale, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tengo la indeterminación. Es cierto que la divergencia del campo B, que les mostré al inicio, es igual a 0 para todo x distinto de 0. O sea, si yo estoy fuera del origen, si r es distinto de 0, ¿no? Entonces aquí le puedo poner r distinto de 0. Yo tengo que sí se vale que la divergencia de B es igual a 0, ¿no? El problema es cuando R es igual a 0. Ahí es donde tengo mi indeterminación. Voy a hacer una observación muy importante que nos va a seguir interesando después, ¿ok? La integral de superficie que yo les puse, si no recuerdan cuál es la integral de superficie, ¿no? Pues es esta que aparece por el teorema de la divergencia. Esta de aquí, si se dan cuenta, es independiente de R. Es el radio, ¿no? Y esto es importantísimo, porque entonces no importa qué tan chiquita sea la esfera que yo me estoy tomando. Esto de aquí debe de ser igual a 4pi y la acumulación en la integral de volumen, el secreto del por qué 0 no es igual a 4pi, debe de estar cuando R es igual a 0, ¿ok? Entonces, la aportación importante para que no exista una incongruencia matemática es que dentro de la integral de volumen, cuando R es igual a 0, debo de tomar en cuenta algo que me estoy brincando, ¿ok? Y de hecho, eso es el por qué estudiamos la delta de Dirac, ¿vale? La delta de Dirac nos ayuda a solucionar este tipo de problemas matemáticos en los que pensamos que hay una incongruencia, hicimos los cálculos bien, pero el problema es que estamos indeterminando en una cierta zona y la delta de Dirac nos ayuda a resolver ese tipo de indeterminaciones, ¿ok? Entonces, si no la conocían, se las presento. Esta es la función delta de Dirac. Más que una función, se le conoce también como una distribución o una función generalizada. Si estudiaron ya algo de teoría de la medida, puede ser que esto les suene, y si no, solamente tómenlo como una función que tiene unas propiedades extrañas.
¿Ok? La función se define de esta manera. Si x es distinto de 0, la función vale 0. O tiene un valor. Y además esta función debe ser tal que la integral de menos infinito infinito es igual a... La respuesta es sí. Entonces supongan que yo de este lado tengo el eje X, ¿no? Y supongan que aquí tengo el eje Y. Este es el eje Y. Lo que yo tengo cuando grafico la delta de Dirac es que esta función vale 0 en todos los puntos y hay un punto aquí donde tiende a infinito, pero fuera de ese punto vuelve a valer 0 todo, ¿no? Obviamente aquí estoy engordando la función, ¿no? Si ustedes la dibujan bien, pues sería todo 0 y en ¿cómo se llama? En x igual a 0 se va a infinito, ¿no? Aquí yo estoy engordando la situación, pero debe de cumplir además que aquí debe de tener área igual a 1. ¿Ok? O sea, el área de este alzamiento, de esta singularidad, en x igual a 0 debe de dar igual a 1. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es una función rara. La interpretación geométrica incluso está un poco difícil de asimilar, pero así es como se ve la función delta de Dirac. ¿Ok? Entonces ya tenemos la interpretación geométrica de la delta de Dirac y para aclarar la situación, ¿por qué no damos algunas propiedades interesantes? ¿Por qué no mostramos qué es lo bonito o por qué nos interesa la delta de Dirac? ¿Ok? Entonces, una primera propiedad interesante está relacionada a el producto de funciones, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo me tomo una función continua, arbitraria? Entonces, como la delta de Dirac es distinta de 0 solo en el origen, o sea, solo cuando x es igual a 0 y en todos los valores vale 0, se va a tener esta igualdad de aquí. ¿Ok? F de x por delta x es igual a f de 0 por delta x. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para cualquier otro valor de x, el producto de estas dos me va a dar 0. ¿No? Entonces, yo voy a tener que solamente, para saber el producto de esta función, vale la pena saber cuánto vale en 0, f, y multiplicarlo por delta x. Porque yo sé que en delta x igual a 0, ahí hay una singularidad, ahí vale algo diferente. ¿Ok? Entonces, el producto de estas dos funciones, f y delta, siempre va a ser igual a f evaluada en 0 por delta x. ¿Ok? ¿Qué implicaciones integrados de esta igualdad de menos infinito? Vamos a ver qué pasa. Entonces, si yo integro de menos infinito a infinito el producto de estas dos funciones, pues claramente esto es igual a la integral de menos infinito a infinito de f evaluado en 0 por delta x, ¿verdad? Entonces déjenme aquí escribir bien delta x de x. Pero yo sé que f de 0 es una constante, ¿verdad? Entonces esto de aquí va a dar f de 0 por la integral de menos infinito a infinito de delta x. Pero yo sé que esto es una distribución de probabilidad. Entonces, básicamente, esta integral de aquí va a dar 1 y entonces voy a obtener f evaluada en 0. Esta es la magia de la delta de Dirac. Que el producto de funciones integrado en todo el espacio, en este caso de menos infinito a infinito, me da la función evaluada en 0. Padrísimo, ¿no? Por eso es que la integral de las funciones como la que vimos al inicio, que se nos indeterminó, va a poderse solucionar con esta delta de Dirac dichosa, ¿no? Entonces, esto de aquí está padrísimo, ¿verdad? Es una propiedad muy interesante. ¿Y qué les parece si ahora estudiamos, bueno, antes del ejemplo estudiamos otra propiedad más, ¿no? Al respecto de la delta de Dirac. Porque, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una delta de Dirac deslizada? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo delta de x menos a? Bueno, pues las propiedades van a ser las mismas, ¿verdad? Solamente estoy recorriendo la función. Esto ya lo deben tener muy dominado desde cálculo 1. Va a ser 0 si x es distinto de a y va a ser infinito si x es igual a a. No estoy haciendo nada extraño, solamente estoy recorriendo la función y por lo tanto recorriendo la indeterminación, ¿no? Además se debe de cumplir, ¿no?
que la integral de menos infinito a infinito de delta de x menos a de x es igual a 1, ¿no? Se sigue cumpliendo la misma propiedad, ¿no? Y de hecho, si ustedes quieren ver cuál es la interpretación geométrica, bueno, pues déjenme hacerles un pequeño dibujo, ¿no? De nuevo, voy a tener aquí mi plano, de este lado voy a tener y y de este lado voy a tener x. Estoy suponiendo que a es positivo, ¿verdad? Aquí voy a tener mi valor a. Puedo trazar aquí una pequeña línea punteada que me ayuda a dibujar. Entonces tengo una función que es 0. Luego crece, se va a infinito, ¿verdad? Y luego se hace 0 otra vez. De nuevo estoy engordando la situación, ¿no? Para que sea más ejemplificada, ¿no? El área debe de ser igual a 1 por las propiedades que tiene la delta de Dirac. Ok, pero la idea es la misma, solamente estoy recorriendo la función, ¿ok? Entonces, ¿qué propiedad interesante puede tener esto? O sea, que de alguna forma pueda desplazar la función. Bueno, pues que yo puedo tomar de nuevo una función arbitraria, la multiplico por delta de x menos a, y esto de aquí ya vi que debe de ser igual a f de a, porque en los otros valores la delta vale 0, multiplicado por delta de x menos a, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Pues que si yo integro ambos lados de la igualdad, pues voy a obtener algo que seguramente quien esté viendo esta clase ya sabe deducir, ¿no? Esto es f de x por delta de x menos a, y esto claramente va a ser igual a f de a. Es un procedimiento muy análogo al que hicimos anteriormente, ¿no? Integro de ambos lados, sale esta constante, por las propiedades de la delta de Dirac se cumple esta igualdad. Entonces, si a mí me interesa saber en un espacio interesante, en un espacio particular del espacio, cuánto vale este producto, pues solamente tengo que evaluar la función f, que es una función continua, en a, en el punto que me interesa. ¿Ok? Entonces, estas son las propiedades interesantes que tiene la delta de Dirac. ¿Qué les parece si hacemos un ejemplo de cómo funciona, de cómo podemos calcular, por ejemplo, esta integral? Y además demostramos otra propiedad interesante de la delta de Dirac para terminar. ¿Ok? Entonces, bueno, primero voy a resolver esta integral. Y de hecho, resolver esta integral, aunque parezca difícil, si se las pusieran en un examen, es muy fácil realmente, ¿no? De entrada, observen que el integrando va de 0 a 3, ¿ok? Estoy integrando de 0 a 3 y ahí dentro está mi indeterminación, porque yo sé que en x igual a 2, esta cosa, la delta se va a infinito. Entonces, por las propiedades que yo vi anteriormente, lo único que tengo que hacer es evaluar, ¿verdad? Esto de aquí es 2, porque en 2 ahí es donde se determina, lo evalúo en la función, me olvido de la delta de Dirac, y esto es igual a 8, ¿verdad? Observen que no estoy integrando de menos infinito a infinito, y aquí es donde se pueden tomar muchas malas interpretaciones. Me pueden decir, oye, estás haciendo trampa, o sea, ¿cómo? Lo único que hiciste fue tomar 2, que es donde se determina, evaluarlo al cubo, porque aquí aparece la función x cúbica, y eso ya te dio 8. Pero ¿qué onda? No estás tomándolo de infinito a infinito. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. ¿Ok? Entonces déjenme, me hago un pequeño dibujito. Aquí supongan que está 2, ¿no? Aquí está una pequeña línea. Y quién sabe cómo va a ser mi función, pero la indeterminación está en x igual a 2 y la integración la tengo de 0 a 3. La ventaja es que yo en general no necesito integrar de menos infinito a infinito, solo necesito integrar en un intervalo simétrico respecto a la indeterminación. O sea, me basta integrar de 1 a 3, es un intervalo simétrico porque x igual a 2 queda en medio del intervalo, para saber cuánto vale la integral. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Para que se cumplan las propiedades anteriores, no es necesario integrar de menos infinito a infinito. Solo integramos de un intervalo simétrico que nos convenga. ¿Ok? Por otro lado, fíjense que si mi integral fuera de 0 a 1, o sea, si yo quisiera saber cuánto vale el producto de estas dos funciones aquí, no podría dar un valor adecuado, ¿no? Porque aquí la indeterminación no existe, o sea, la indeterminación queda fuera del integrando, entonces todo este integral nos daría igual a 0. Pero como estoy integrando de 0 a 3,
O sea, si estoy abarcando mi indeterminación, entonces este valor va a ser diferente de 0, ¿verdad? Y va a valer la función evaluada en la indeterminación, 2 al cubo, y eso es igual a 8. ¿Ok? Entonces, facilísimo, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? Resolvimos una integral que ustedes no sabían cómo al inicio, pero la resolvimos muy fácil. Realmente es muy sencillo evaluar este tipo de funciones. Por eso es que nos gustan para resolver problemas de indeterminación. Para terminar la sesión, ¿qué tal si demostramos esta otra propiedad de las deltas de Dirac? Tenemos que delta de kx es igual a 1 entre el valor absoluto de k delta x. Obviamente aquí k debe de ser el cinto de 0. Y un corolario que puede ser bastante útil es este, ¿verdad? Que delta de menos x es igual a delta de x. ¿Por qué? Pues porque k es igual a menos 1, ¿verdad? K es igual a menos 1, 1 entre el valor absoluto de menos 1 da 1 por delta x. Entonces, si se dan cuenta, la delta de Dirac cumple ser par, es una función par, ¿ok? Entonces, vamos a demostrarlo en general y en particular se va a seguir este hecho. ¿Cómo lo demostramos? ¿O cómo empezamos la demostración? Bueno, ¿qué tal si nos tomamos al inicio una función arbitraria f, ¿no? Entonces, sea f de x continua. Es lo único que nos va a interesar. ¿Por qué? Porque las propiedades que vimos para la delta de Dirac se valen para una función f de x continua, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar esta integral de aquí. Es el producto de f de x con delta kx de x. A mí no me gusta este delta de kx, esta k me estorba. Entonces yo siempre puedo hacer un cambio de variable a mi conveniencia. ¿Qué me convendría? Pues hacer que todo esto sea igual a y, ¿verdad? Hacer y igual a kx y transformar la integral de tal forma que nos funcione. Nada más aquí una observación, como k es distinto de 0, puede ser tanto positiva como negativa, entonces aguas con los límites de integración. Y cuando digo aguas, ahorita voy a detenerme un poco para que vean a lo que me refiero. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, bueno, voy a hacer un cambio de variable? Si hay igual a kx, esto implica, perdón, no me sale bien la k. Ahí está. Esto implica que delta x es igual a 1 entre k delta y. ¿Verdad? Pero observen que tengo distintos casos, ¿ok? Vamos a hacerlos así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, si k es positiva? Esto implica que cuando y tiende a, perdón, cuando x tiende a infinito, ¿no? Entonces, y tiende a infinito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando x tiende a menos infinito? Bueno, pues esto implica que y es igual a menos infinito. Bueno, tiende, perdón, no es el igual. ¿Ok? Si k es positiva, se conserva los límites de integración. ¿Ok? No tengo problema. La integral va a ser de infinito, de menos infinito a infinito. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo tengo el caso en que k es una constante negativa? Bueno, voy a ponerlo aquí abajito. Voy a ejemplificarlo. Entonces déjenme subir esto aquí. Entonces 2. Si k es negativo, entonces cuando x tiende a infinito, esto implica que y tiende a menos infinito, ¿verdad? Porque tengo una k negativa. Y si y tiende a menos infinito, esto implica que, perdón, si x tiende a menos infinito, esto implica que y tiende a más infinito, porque k es negativa. Entonces, observen que tengo estos dos casos, ¿no? Y por simplicidad, yo puedo escribir estos dos casos con un símbolo más menos, ¿no? Si k es positiva, le pongo más. Si k es negativa, le pongo menos. ¿A qué es a lo que me refiero? Bueno, pues vamos a escribirlo.
Entonces yo quiero calcular la integral de menos infinito a infinito de f de x de delta kx, ¿verdad? Y aquí tengo dx. Yo sé que esto va a ser igual a más menos, aquí es donde les decía, la integral de f, perdón, aquí es menos infinito a infinito, y aquí voy a tener f de y entre k, y aquí voy a tener delta y aquí voy a tener dy entre k. Okay, estoy aplicando un cambio de variable. Pero observen ustedes que este más menos lo que significa es que si k es positiva, entonces dejo el signo más. Y si k es negativa, le pongo un signo menos para revertir los límites de integración. Porque cuando k es negativa me queda de infinito a menos infinito. Y a mí no me gustan ese tipo de integrales. Entonces, ¿se dan cuenta? Es una dinámica muy sencilla. Esto de aquí ya me gusta porque aquí ya tengo una delta de Dirac y tengo una función evaluada en un cierto punto. Y a mí me gusta porque además sé que todo esto es igual a más menos, ese es el más menos que yo tenía anteriormente, 1 entre k f evaluado en 0. ¿Ok? Porque cuando y es igual a 0, entonces aquí no me importa esta 1 entre k, todo esto va a valer 0. Y esta k que está dividiendo es lo que salió en el cambio de variable del diferencial. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el más es cuando k es positiva, el menos es cuando k es negativa. ¿Esto no le suena a algo? Cuando es positivo es más, cuando es negativo es menos. Esto es equivalente a escribirlo con valor absoluto, ¿verdad? Esto es equivalente a escribir esto. Y eso está padrísimo, porque si se dan cuenta, se cumple. Que cuando K es positiva, pongo un signo más. Y cuando K es negativa, pongo un signo menos. Entonces, puedo escribir todo esto como un valor absoluto. Eso está muy padre. Y pues básicamente ya terminé mi demostración, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo recuerdo, voy a ponerle recordemos lo siguiente. Tengo la integral de menos infinito a infinito de f de x delta de kx. Perdón, aquí escribí mal a kx. Esto de aquí, si yo lo pongo igual a esto de acá, por 1 entre el valor absoluto de k. Observen que tiene el mismo efecto, ¿no? O sea, si yo reescribo esto de aquí como esto de acá, el resultado me sale igual a esto, ¿no? Entonces déjenme ligo estos dos resultados, ¿ok? Entonces, que la integral me dé igual a 1 entre kf de 0, quiere decir que yo a la integral inicial que tenía la puedo reescribir de esta forma y me da el mismo resultado, ¿no? Por lo tanto, lo que yo puedo concluir, pues es lo que quería demostrar, ¿verdad? Esto implica que, en efecto, cuando yo tengo delta de kx, esto es igual a 1 entre el valor absoluto de k, delta x. Sí, ¿no? O sea, si yo igualo los integrandos de cada una de las igualdades, o sea, si yo igualo esto y esto, pues me quedo a lo que yo quería demostrar. ¿Ok? Entonces, fíjense que ya demostramos la propiedad que yo anhelaba demostrar, ¿no? Y claramente, ¿no? En particular, ¿qué pasa cuando k es igual a menos 1? Pues delta de menos x es igual a delta de x. Entonces, delta es función par. ¿Ok? Delta es función par, se come el signo menos. ¿Ok? Es simétrica. Y pues bueno, eso es básicamente todo por hoy, chicos. Espero y les haya servido, les haya gustado. Lo que vimos a grosso modo, pues fue un repaso a la integración por partes. Vimos cómo se puede extender usando las reglas del producto que ya habíamos visto. Y también estudiamos la delta de Dirac en una dimensión. Empezamos, fíjense, con un problema de varias dimensiones. Y de hecho ese problema va a quedar bien resuelto la última sesión, porque ahí es donde vamos a ver delta de Dirac en varias dimensiones. Pero ahorita ya tienen todos los fundamentos como para entrarle a la delta de Dirac en 3 dimensiones. Ya saben todas las propiedades interesantes y pues generalizarla va a ser muy sencillo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero y les haya gustado la sesión de hoy. Yo me despido
Y pues ya saben que si están checando este material y tienen alguna duda, pues pueden preguntarme al respecto, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, los saludo. Nos vemos.